de fitopatología. Pues yo la verdad no me esperaba que fuera, creo que es mañana. Sí, es mañana, ¿verdad? O el jueves. Sí, mañana. Sí, vaya, la verdad es que no me lo esperaba, pero bueno, hoy voy a tener que hacerlo. La verdad es que ya no hace falta mucho el contenido que se tiene planeado. No falta mucho. Solo faltan como 2 géneros o 3 por ahí. Entonces lo voy a terminar de dar. Y pues ahí sí que tal vez haga un pequeño repaso. Entonces déjenme, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a dar un repaso sobre esta parte de la clasificación de hongos superiores. Los hongos superiores se dicen así porque, digamos, son los seres vivos o son los hongos más evolucionados por el tipo de estructura que se desenvuelve. Esta sería la clasificación. Vimos anteriormente los hongos inferiores, que digamos era diferente la estructura de cómo se reproducían. Y la clasificación más extensa va a ser este tipo de hongos. Estamos en la clase Ascomycetes. La clase Deuteromycetes, que es una de las clases más extensas. Ustedes me van a ayudar a dar esa parte. Yo voy a asignar grupos en parejas posiblemente y les voy a dar una enfermedad a cada uno. Yo les voy a decir qué es lo que quiero que contenga. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que me puse los audífonos, entonces a veces no sé si me escuchan. Entonces les estaba diciendo que la clase de Deuteromycetes es la clase más extensa. Entonces yo voy a dar la introducción de la clase de Deuteromycetes y voy a hacer una calendarización de los grupos de géneros más importantes que entrarían en esta clase. Entonces yo posiblemente les pase el contenido, digamos que siempre todo el tema que les he dado lo he tomado del libro de fitopatología. Por cierto, ayer lo traté de adjuntar, pero es demasiado grande. Entonces lo voy a subir al Drive y les voy a pasar el link. Lo traté de subir ayer, tanto el español como el inglés, pero es demasiado grande, pesa mucho, entonces no lo carga en la plataforma. Entonces, les estaba diciendo que la clase de Deuteromycetes pues lo van a exponer en parejas. Yo les voy a dar el contenido. Es más o menos el contenido de cada uno de los géneros. Van a tener que hablar lo que, digamos, es como yo lo he ido explicando.
He explicado, por ejemplo, si existe un nombre común, qué condiciones son las que se desarrolla con respecto a condiciones ambientales, qué cultivos afecta, por ejemplo, el control. Entonces, me van a presentar, son como 17 géneros, entonces a cada pareja les voy a asignar. Y en el segundo examen parcial entraría la clase de Deuteromicetes y la clase Basiomicetes. Basiomicetes entra ahí las clasificaciones de los hongos que tienen sombrerito, o sea, los famosos hongos, les dicen amanitas, o también entra ahí la clasificación de los hongos ostra, los que son algunos comestibles. Bueno, entonces con respecto a la clase Ascomicetes, pues la forma de reproducción es muy distinta a la clase que vimos anteriormente de los hongos inferiores. Se reproduce por ascoesporas. Cada ascoespora tiene 8 esporas en su interior, y recuérdense que las ascoesporas pueden guardarse en diferentes cuerpos fructíferos. Los cuerpos fructíferos es lo que llamamos lo que es el cleistotecio, el peritecio. Son estos cuerpos que vimos: el cleistotecio, el peritecio, el apotecio. Estos son los cuerpos fructíferos. También recordemos que esta clasificación de hongos tiene 2 fases: sexual o teleomorfa, o sea, son sinónimos. Y la fase asexual o conidial, que se reproducen por conidios, es la fase imperfecta o anamorfa. Entonces, la fase sexual o teleomorfa son esas estructuras que les puse. La imagen del examen corto, ¿cuál eligieron ustedes? ¿Se acuerdan que les puse una imagen de una estructura? ¿Qué pusieron ustedes? ¿Qué seleccionaron? Creo que borré esa imagen. La tengo a la mano. Vamos a ver. Era esta. Es esta. Yo se las puse en su examen corto y la respuesta era un peritecio. Entonces, regresando a estas imágenes, un peritecio, a diferencia de un picnidio, es que es como que más en forma de pera, es más como más gordito, y la boca del cuerpo fructífero es como un poco más alto. Dentro de él están las ascas. Tenemos también el cleistotecio, que podemos encontrar grupo de ascas. Esta es una asca que tiene 8 ascoesporas. Tenemos un apotecio que también tienen ascas, y tenemos un grupo de ascas, pero desnudas. Esto quiere decir que este grupo de hongos puede producir ascas así, o puede producirse un grupo de ascas que no están forzosamente en uno de estos cuerpos. Tenemos también la fase asexual o conidial, en donde el único cuerpo fructífero que podemos detectar acá es un picnidio. Entonces, aquí no hay ascas. Aquí hay solo, digamos, colonias de conidios. Entonces, por ejemplo, tenemos un picnidio, a diferencia de un peritecio. Este es como más como, no tiene como boquilla, digámoslo así. Aquí están todos los conidios, aquí está toda la fila también de conidios, y este es un conidio. Los conidios pueden estar en un cuerpo fructífero llamado picnidio, o pueden estar libres de esta forma, o en grupos libres. Entonces, aquí
están los conidios libres, ahí están algunos géneros, ¿sí? También, aparte del picnidio, podemos encontrar lo que es un acérbulo, ¿sí? Un acérbulo es esto, es como una estructura un poco más abierta. Creo que un acérbulo es, primero, antes de hacer un acérbulo, pasa a ser un picnidio. Entonces, conforme pasa el tiempo, primero se pone un picnidio y después pasa a ser un acérbulo, o sea que se abre más o se abre más el orificio. Entonces está aquí la clasificación, las 3 series de la subclase de los ascomicetes. Luego podemos encontrar los órdenes más importantes. Habíamos hablado la serie Piromicetes, que aquí entrarían las cenicillas. Aquí está la enfermedad. Esta enfermedad se reproduce por 2 tipos. Las lesiones pasan mucho tiempo en la planta, conforme el tiempo. La forma de reproducción pasa a ser un cleistotesio. Los cleistotesios, pues obviamente tienen que reproducir ascas y cada asca tiene 8 esporas. Imagínense, es demasiada semilla, digámoslo así, para reproducir el hongo. Es por eso que hay que actuar. Cuando uno detecta una enfermedad en planta, hay que actuar lo más rápido posible, aplicar algo, porque la reproducción de los hongos es muy, muy rápido. También está el género Glomerella. El género Glomerella se parece o es casi idéntico al género Colitutricum y Glospororium, que digamos esos 3 géneros son los anthragnosis. Es una enfermedad bastante devastadora porque puede atacar en cualquier parte de la planta. Digamos, puede ser en la semilla, puede ser en la hoja, puede ser en el tallo. Entonces es por eso que acá en esta imagen les puse yo que se puede encontrar en frutos, en semillas, en vainas, en hojas, incluso cuando se hacen injertos en porciones de tallos están contaminados, en bulbos como la cebolla, restos vegetales también y germinación. Entonces este tipo de hongo también tiene esa estructura en donde se reproduce por medio de un acérbulo, ¿sí? Colitutricum y Glosporium se reproduce en un acérbulo al igual que Glomerella y puede reproducirse en este tipo de estructuras también por medio de ascas. Entonces esta misma imagen es la misma que les puse anteriormente, solo que esta está en blanco y negro. Tenemos la otra serie que es la clase Pseudopermicetes. Aquí pues toman en cuenta los hongos acrostromáticos, es decir, que presenta un estroma en forma de peristecio y se presentan ascas. O sea que aquí este grupo podemos encontrar géneros de hongos que se reproducen por medio de peristecio, mientras que la cenicilla produce lo que es un cleistotesio. Entonces, ¿qué géneros entra aquí? El género Mycopharela, el género más importante o el hongo más importante en banano o en plátano, que su nombre común es cigatoca negra, o también le dicen cigatoca amarilla. Vemos la evolución de la sintomatología. Luego está esta parte de las gráficas que yo les pongo en las diapositivas, es bien importante que lo conozcan, porque si ustedes lo entienden muy bien, pueden entender el ciclo de la enfermedad, pueden entender la forma en cómo se reproduce, ¿sí? Qué estructuras o cuerpos fructíferos puede
esparcirse o diseminarse, ¿sí? Y este es el otro género del orden Pleosporales, es el género Venturia. El género Venturia es una de las enfermedades más importantes en manzana, porque algunos frutos de manzana les pega una enfermedad que le llaman la roña de la manzana. Básicamente lo que ataca es el fruto. Digamos, a veces algunas enfermedades se consideran como severas, muy severas, cuando la enfermedad ha avanzado hacia el fruto. Acuérdense que a veces las enfermedades pues empiezan por el tallo, luego por brotes, por las hojas, pero cuando ya toca el fruto, que es el producto de interés, entonces ahí es cuando cuando digamos ya es digamos demasiado tarde, primero, y segundo ya se considera como una severidad grave. Entonces la roña de la manzana es una de ellas. Lo que produce es que baja la calidad, el tamaño, y no se puede almacenar por mucho tiempo los frutos en vida anaquel. También se produce la caída prematura de la manzana. Puede llegar hasta un 70% de reducción o pérdidas en esta enfermedad. ¿Cómo inverna o cómo es que el hongo puede sobrevivir? Sobre hojas muertas, de las que han caído enfermas de la planta, ¿sí? Entonces, a veces todas esas hojas, el hongo llega a colocarse en el suelo y ese sería el inóculo primario. Entonces, ¿cómo es que podemos observar la sintomatología? Bueno, empieza en vez de los sépalos o de las hojas jóvenes del árbol de manzana. Ataca también las yemas florales, produciendo manchas, donde la mancha empieza a tornarse de color verde olivo y conforme pasa el tiempo pasa a ser un gris oscuro. Y esa lesión o ese coloramiento que produce el hongo, conforme pasa el tiempo, es una lesión que pronto se va a poner de color negro y se va a sobresalir. Digamos, la roña de la manzana en el fruto se ve como una especie de costra, ¿sí? Entonces se abulta, se pone áspera. También en las hojas se ve esta enfermedad en donde se ve una atrofia, es decir, que como que se detiene el crecimiento de las hojas y se enrollan, o sea, se enrollan, no se mantienen así como estiraditas y estas se desprenden del árbol. Entonces, esa es la hoja que digo que posiblemente podría ser el inóculo primario. Ahora, con respecto a los frutos, pues se producen costras, deformaciones, se producen grietas, y ustedes, que estoy casi seguro que lo han visto en el mercado, solo que uno no sabe qué es. La estructura del hongo pues produce un micelio, produce conidioforos cortos, como también peritecios. En cada peritecio podemos encontrar de 50 a 100 asias, o lo que llamamos ascoespora, ¿sí? Imagínense, de 50 a 100 ascoesporas en una estructura de peritecio, y acuérdense, en cada asca tengo 8 esporas. Pues imagínense, eso es demasiado, la reproducción suficiente como para invadir la planta. El control, pues, el control de esta enfermedad se hace en las diferentes etapas fenológicas del árbol, y sería de la siguiente forma.
por ejemplo, se podría hacer una primera aplicación cuando el ápice de las yemas de los árboles es de color verde claro, ¿sí? Puede ser que la enfermedad o haya tenido historial. Acuérdense que como el árbol de manzana es un cultivo perenne, entonces es una plantación establecida, casi fija. Entonces, si hay antecedentes de que de que la cosecha del año anterior hubo esa presencia de esa enfermedad, entonces lo recomendable es seguir esta forma de cómo controlarlo. Entonces tenemos la primera aplicación que se hace en el ápice de las yemas de los árboles, ¿sí? La segunda aplicación, siempre con fungicidas, cuando las hojas son de verde y miden de 1 a 2 centímetros. La tercera aplicación, aparición de racimos densos y yemas florales. La cuarta aplicación, yemas son de color rosa durante la floración total de los árboles. Y la quinta aplicación sería pétalos se han desprendido en un 90%. Eso quiere decir que cuando hay cuaje, cuando ya se está formando el fruto. Entonces, si dan cuenta, son 5 aplicaciones que se tienen que hacer durante el ciclo de vida. Entonces, digamos que esas son las recomendaciones que se tendrían que hacer en las diferentes etapas fenológicas en los árboles frutales, especialmente en manzana. ¿Qué fungicidas se pueden utilizar? Bueno, existen muchos. Existen fungicidas protectantes y curativos, y aquí tenemos los diferentes ingredientes activos. Todos estos todavía están en el mercado e incluso están los fungicidas sistémicos. Entonces, digamos que de todos los géneros que vemos de esta clasificación, este es el único que les puedo decir o está escrito cómo se controla, y es en base a la etapa fenológica de la planta. Entonces, esto es Venturia. Así se ve. Yo no sé si alguien de ustedes tiene árboles de manzana en su casa, pero digamos, si ustedes pueden ver hojas así, que estas manchas negras es Venturia. Así se llega a poner en los frutos. También aquí tenemos frutos atacados por Venturia, y este sería el signo. Aquí están las ascas, ¿sí? Y cada una de las ascas está las ascoesporas. No se ve la estructura del cuerpo fructífero. Entonces, este sería el ciclo de la enfermedad, en donde se produce una estructura, se produce un asca, dentro de un asca van varios ascoesporas. Algo bien importante es que hay diferentes formas de las esporas, ¿sí? Por ejemplo, este sí tiene como que fueran 2, pero realmente solo es una. Entonces, eso es algo que no les dije en todo el curso, que existen diferentes formas de esporas. Incluso se puede ver aquí. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo, las esporas de estos son diferentes a son diferente a alternaria, son diferente a botrytis, ¿sí? Entonces, en cuanto a Venturia, pues esa sería la forma. Entonces viene un asca, este se coloca ya sea en cualquier etapa fenológica del manzano, llega a penetrar y a germinar la espora. Se produce una infección en donde la espora levanta la cutícula de la hoja y se introduce en la epidermis y penetra hasta, digamos, se producen más conidios, ¿sí? Entonces aquí son conidios libres. Aquí tienen la misma función, en donde se puede producir un cuerpo fructífero, o también conidios libres, y ya sea de que este pase a fruto o este sigue pasando a la hoja. O sea que
el hongo tiene varios caminos para alimentarse, o digamos en cualquier parte de la planta. Puede ser el fruto, o puede ser la hoja, o puede ser la flor. Si hablamos de la hoja, pues, o si hablamos de la planta, puede llegar a perder completamente, producirse defoliación, y puede quedar aquí en el suelo y producirse, volverse a repetir el mismo ciclo. Ahora, en cambio, en el fruto, pues la lesión va a quedarse en el fruto y esto es pérdida económica. Entonces, esto es con respecto al género Venturia. No sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces esto sería Venturia. Vamos a la tercera, a la última serie, que es la serie Discomicetes. Acá está la clasificación de hongos que tienen en forma de copa, es decir, un peritecio, en donde las ascas se forman en la superficie de apotecios, carnosos en forma de copa o forma de plato. Cuando hablo de esta descripción de que las ascas se forman en la superficie de apotecios, es esto, ¿ven? Les voy a enseñar. Es esto, ¿ven? Es en forma de copa. Entonces, digamos, los géneros de hongos se caracterizan por producir. Estas son las ascas que están sobre la misma, y esto sería el cuerpo fructífero. Entonces, vamos con el género Diplocarpo. Este género lo han visto, estoy casi segura, de los que tienen rosa, ¿sí? ¿Qué es el Diplocarpum rosa? Es el que produce la mancha negra del rosal, así se llama la enfermedad. ¿Y cómo es que aparece en esta enfermedad? Bueno, básicamente lo que se produce es una lesión negra, ¿sí? Circular, o sea, la mancha puede ser en forma un círculo perfecto o puede ser una mancha irregular. Puede ser pequeña o puede ser grande, ya estando en la hoja. También el tejido de la hoja pues tiene lesiones, digamos que va a cambiar su tonalidad, ya no va a ser verde, sino se va a poner amarilla, y ahí va a estar la mancha negra, y lo que va a provocar esto es que las hojas se van a ir desprendiendo, se van a ir defoliando. ¿Cómo es que se reproduce? Se reproduce por ascoesporas en pequeños apotecios o peritecios, formando lesiones viejas y conidios en acérbulos. O sea que aquí podemos encontrar que tenemos dos tipos de cuerpo fructífero, o sea, dos etapas fenológicas, dos formas de reproducción sexual y asexual, y es por medio de apotecio y acérbulos. ¿Cómo es que puede sobrevivir el inóculo primario? Bueno, inverna en forma de micelio o como ascoespora y conidios en hojas y tallos en los rosales. ¿Cómo es que se controla esta enfermedad? Bueno, se tiene que hacer un saneamiento, es decir, que se tiene que hacer una poda o una eliminación de hojas, y luego se aplica el fungicida. A veces, para el control de ciertos hongos fitopatógenos, es que se tiene que hacer unas prácticas integradas, o sea, no solo aplicar el fungicida y ahí terminó la enfermedad. No, se tienen que hacer podas. Entonces, las podas lo que hace es que favorece en eliminar el hongo, y por lo general, pues el hongo o el fungicida, perdón, que se aplica es sistémico. Entonces, es una forma, digamos, como
mejor controlada para el hongo, ¿sí? Entonces aquí dice algunas recomendaciones: aplicar cuando aparezcan las nuevas hojas o en el inicio de la aparición de manchas negras. Repetir intervalos de 7 a 10 días o antes de las 24 horas después que haya llovido. Por ejemplo, si ustedes tienen rosa en campo abierto, la rosa pues es muy susceptible a las enfermedades. Entonces, entre ellos está esto, y estoy casi seguro que la han visto. Es esta es una anthracnosis, ¿sí? Solo que el género que produce este tipo es Diplocarpo. Aquí vemos la lesión amarilla. Este no tiene la lesión amarilla, o sea que este puede no tenerla, pero sí tenemos las manchas negras y se desprenden con mucha facilidad. Y tenemos el otro orden, el orden Elotothiales. Aquí entra el género Sclerotinia. Yo no sé si ustedes están haciendo una evaluación en ajo con el licenciado Carlos Cruz de esta enfermedad. No sé si alguien me puede confirmar. Allá en la escuela. No, Inge. ¿Cómo se llama la enfermedad que están evaluando? No estamos evaluando ninguna enfermedad. Oh, pues él me dijo que sí, por eso están ahí haciendo aplicaciones de fungicidas. ¿O qué es lo que están evaluando en investigación en ajo? Porque en papa ya sé que van a evaluar materia orgánica, pero en ajo, ¿qué es lo que iban a hacer? ¿O solo lo están haciendo por hacer? No estamos evaluando nada, Inge, porque nosotros no nos habíamos metido directamente a eso, solo estábamos apoyando. Ok, ya entendí. Con ajo no trabajamos. Ya. Ok. ¿Ustedes solo van a trabajar con papa? Sí, Inge. Ok. Es que él me habló de una enfermedad, creo que es este género, que es esclerotinia, que le pega fuerte al ajo. Yo más o menos me acordaba del comportamiento de esta enfermedad y le escribí si era las estructuras, pero él me dijo que no coincide. O sea, digamos, lo que me dijo él no coincide con lo que está en la descripción en esta diapositiva. Entonces, esclerotinia ocasiona muchos daños en hortalizas cuando hay demasiada humedad, cuando ha llovido mucho. También plantas con flores. También se ve cuando las plantas ya son grandes, ya son maduras, cuando se hace la cosecha de órganos, por ejemplo, el fruto, cuando se transporta y cuando se almacena. ¿Cómo se puede observar esta enfermedad? En campo se ve un micelio velloso, es decir, que se ve la planta como que estuviera atacada con una tela de araña, y ese micelio, que es la estructura del hongo, es de color blanco. Conforme pasa el tiempo, el hongo cambia su estructura de reproducción, esclerocio se llama así. Los esclerocios son cuerpos fructíferos también, en donde cambian de color de blanco a negro, y esta, digamos, que gracias a la humedad relativa. En el tallo, pues en las hortalizas, lo que se ve es que se ven unas lesiones de color café pálido y forman lo que son zonas algo, es decir, entonces en las primeras etapas haya desarrollado, sí, pero sí se ve que hay pudrición en la base de la planta. Entonces, conforme se incrementa la humedad, entonces el hongo como que se empieza a definir y empieza a producirse los signos o las partes que tiene este hongo. También puede aparecer en climas secos siempre y cuando hay humedad relativa, y lo que se va a producir es que se producen crancos sin pudrición. ¿Qué es lo que sucede con esta enfermedad? Colapsan los peciolos de las hojas,
Entonces esto se ve en lechuga, se ve en apio, se ve en remolacha, que se desprenden como colapsa el peciolo. Acuérdense que el peciolo es la parte que une el ojo de la hoja con el tallo principal, y lo que hace es que se pudre esa zanahoria. Si se almacenan por este hongo, desarrolla lo que es una masa fungosa y esclerosis, o sea, siempre el micelio blanco y se ven los esclerosios. Lo que hace es que germina y producen varios estados de gas que tienen un pequeño apotecio en donde se forman las asas y las cosporas. Ahorita les voy a enseñar unas fotos. ¿Cómo se controla? Se tiene que desinfectar. Si hay algún antecedente de que la cosecha anterior se produjo esclerotinia, entonces se tiene que hacer la práctica de desinfección. Preferiblemente se escoge suelos con buen drenaje, porque si no tenemos buen drenaje, entonces vamos a tener el mismo problema. Si encontramos plantas con esa sintomatología o con esa enfermedad, si todavía no ha sido atacada en general y solo vemos algunas cuantas, entonces lo recomendable es arrancarla, solo las que están infectadas. Se recomienda hacer rotación de cultivos en especies, por ejemplo, frijol, no se ve esto reflejado, o en algún otro grano básico, porque los esclerosios o los cuerpos fructíferos de esta enfermedad pueden durar hasta los 3 años. Entonces lo recomendable es esto en todas estas prácticas. También se puede utilizar metansodio. Metansodio es una forma de desinfectar el suelo, solo que es muy fuerte y es muy tóxico, pero hasta la fecha lo siguen usando. Y algunos otros fungicidas aquí que se utilizan para desinfección del suelo. Tal vez hasta el momento yo no les he hablado nada de control biológico, pero digamos acá en esta enfermedad, tricoderma. El tricoderma es un hongo benéfico. Es un hongo que produce micelio. Entonces, para aquellas parcelas en donde se producen que no quieren utilizar fungicidas tóxicos, el tricoderma lo que hace es que destruye los esclerosios. Entonces, a veces los hongos buenos pueden parasitar, pueden invadir los hongos que están causando problema o que son considerados como hongos fitopatógenos. Entonces, tricoderma es una forma, lo venden envasado, es un hongo que se aplica con una bomba de mochila, y cuando ya está en contacto con la humedad en el suelo o está en contacto con la planta, lo que hace es que lo que se aplica en la bomba de mochila son esporas. Entonces se va a reproducir y va a llegar a invadir, en este caso, esclerotinia. Y lo que destruye son los cuerpos fructíferos. Algo bien importante es que durante el control de cada uno de los hongos en plantas es que se tiene que destruir el cuerpo fructífero, porque si no se destruye el cuerpo fructífero, entonces ese va a ser el inóculo primario de un año tras otro. Entonces esto es esclerotinia, si se pueden ver acá, se ve una pudrición, ¿sí? Acá se puede ver, aquí se puede ver micelio, esto es un micelio, el color blanco, ¿sí? Aquí se pueden ver marchitamiento en las hojas, aquí se puede ver un poquito de micelio. Si pueden abrir un tallo, por ejemplo, si yo vengo y abro este tallo, posiblemente se ven estas estructuras, estos son los esclerotecios, y estos son los esclerosios, son los hongos o son los tipos de estructuras que puede producir el hongo para reproducirse. Había algo que quería resaltar acá. Entonces, es esto, miren, los esclerosios germinan y producen de uno o varios tallos delgados que terminen en pequeños apotecios donde se forman las asas y las ascoesporas. Entonces, esta es parte de evolución del género. Entre más evolucione un organismo, va a sobrevivir con mayor tiempo.
Entonces, a veces es por eso, digamos, saber qué ingrediente activo utilizar para controlar de los distintos hongos. Si utilizamos solo el mismo ingrediente activo, los hongos tienden a crear resistencia. Entonces, a veces tal vez algunos agricultores han escuchado que dice, mira, este producto no sirve. No es que no sirva, lo que pasa es que tal vez ya ha intentado, ha solo aplicado un mismo ingrediente activo, un solo mismo producto fungicida, pero hay un punto en donde el hongo ya no le hace efecto. Entonces, por eso es importante que podemos utilizar el mismo ingrediente activo, pero de diferente marca. Por ejemplo, utilizar todas las casas comerciales, Bayer, DuPont, ¿cómo se llama? DuPont, ¿qué más? Bueno, todas las casas Syngenta, por ejemplo, son las diferentes casas que podemos encontrar. Entonces, esto es esclerotinia. Yo el año pasado lo pude ver cabal por estas fechas, cuando empezó a llover mucho, en un practicante que estaba sembrando ejote, creo que era ejote o era arveja, tenía este problema. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda. Esta presentación ya se la subí a la plataforma. Hasta aquí llegaría su primer examen parcial. Entonces entraría lo que es, para dar un repaso. Vimos primero la introducción del curso, donde les di los conceptos, les dije los diferentes tipos de sintomatologías que existen, cómo es que se puede comportar. Estos son otro tipo de sintomatologías, algunas deformaciones que podemos ver que los patógenos pueden producir en la planta. Les enseñé lo que es el concepto de enfermedad, cómo es que se produce una enfermedad, ¿sí? Qué es exactamente lo que ocurre. Vimos la relación digamos, del tamaño de una célula con respecto a los diferentes microorganismos que vamos a ver en el curso. Este es el resumen del curso, ¿sí? No lo vamos a ver todo, pero sí en su mayoría. Cuál es la importancia de la fitopatología, cómo se pueden clasificar las enfermedades. Vemos que hay enfermedades infecciosas o bióticas de las plantas y las que no son infecciosas o abióticas. En este caso, pues hablamos de todas las condiciones ambientales, temperatura, también el mal manejo, toxicidad, deficiencia, exceso de humedad, prácticas adecuadas, también el pH, si le está afectando el pH a la planta también, qué relación tiene el patógeno con el ambiente, enfermedades infecciosas, cómo se presentan las diferentes enfermedades, por ejemplo, si es por una planta parásita, por un temátodo, por una bacteria, por micoplasma, por un virus. Vimos también cómo se realiza un diagnóstico de la enfermedad con respecto a los postulados por Koch, cuáles eran los pasos. Eso fue lo primero que vimos. Luego vimos desarrollo, creo que vimos esto, el desarrollo de la enfermedad, la relación de patógeno, ambiente y hospedante, que era lo que era una incidencia, severidad, cómo es que se desarrolla la enfermedad, qué es un inóculo primario, qué es un inóculo secundario. Esto ya lo pueden entender muy bien. Si esta enfermedad no la hemos visto, pero si la pueden ver, ya lo pueden entender un poco más. Cómo es que llega a penetrar en este caso los hongos. Hay penetración directa, aberturas por aberturas naturales o por heridas, la forma en cómo se esparce, la forma de dispersión, que es un síntoma, la diferencia entre un síntoma y un signo,
Esto es esto creo que es esclerotinia, lo que ven aquí en su fotografía. Algo así se ve esclerotinia. No, no es este, pero se parece. Este sería el micelio blanco. Vimos desarrollo de la enfermedad, luego empezamos a ver las clasificaciones de los hongos inferiores, vimos las características de los hongos, qué eran los hongos, cómo se reproducían los hongos, los cuerpos fructíferos, cómo es que sobreviven, cómo es que se diseminan, cómo es que se identifican, qué síntomas se pueden provocar y las clases que vamos a ir viendo. Entonces ya vimos Ascomycete, hoy terminamos Ascomycete. Luego vimos la clasificación de hongos, vimos que hay dos tipos de hongos, inferiores y superiores. Y vimos la clasificación inferiores, que hablamos las dos clases de Myxomycetes, Phycomycetes. Aquí hablamos sobre de Plasmodiófora, peronosporales o peronospora, Phytophthora. Vimos también Bremia, Albugo, Plasmopara, Pseudoperonospora. En fin, vimos un montón. La verdad es que sí es bastante lo que tienen que estudiar. Y también vimos, nos pasamos aquí, la clasificación de los hongos superiores, es la clase Ascomycete, que es lo que vimos el día de hoy. Este documento que tengo aquí no se los he subido, pero no se los voy a subir. La verdad es que solo se los quiero subir porque quiero que lo lean. Entonces, miren, pues, aquí dice clasificación de los hongos fitopatógenos. Miren, aquí están los hongos inferiores y aquí dice clase Myxomycetes, orden, género, la clase de Phycomycetes, subclase, orden. En base a esta guía yo me estoy guiando, ¿sí? Se los voy a pasar para que ustedes vayan viendo los géneros que tocarían o los hongos que estaríamos viendo. La verdad es que no los voy a, la mayoría los voy a ver, no todos. Yo los tomé de acuerdo a mi punto de vista y a los que me parecen a mí los más importantes. Entonces les voy a subir este documento. Aquí están todos los órdenes, estos órdenes nos faltan, por ejemplo, vamos apenas por Ascomycetes. Ustedes van a exponer los Deuteromycetes y yo terminaría con Basidiomycetes. Las técnicas de cómo se hacen cámaras húmedas, digamos, cómo es que se puede hacer, eso es parte del laboratorio, de cómo hacer para identificar un hongo bajo laboratorio, las estructuras que se pueden ver. Se los voy a pasar. Esto les puede ayudar a ustedes también para estudiar. Todo esto ya lo hemos visto, pero no les caería mal que lo leyeran un poquitito. Y este documento que hicieron ustedes, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Creo que hicieron un resumen. Creo que cómo afecta la temperatura, cómo afecta la humedad, cómo afecta el viento, la luz, el pH, la planta hospedante, el efecto de los herbicidas, también se los voy a examinar. Entonces, creo que tienen bastante que estudiar. Yo les voy a dejar esta hora de mi clase para que puedan empezar a repasar y pues nos estaríamos viendo. Yo voy a habilitar el examen a las 8:05, ¿sí? No quiero que vaya a decirme que se levantaron tarde, por cierto. A los que se levantaron tarde y no pudieron contestar su examen corto, lo siento mucho, no tienen otra oportunidad ni otra excusa, porque yo les dije que a la hora de mi periodo les iba a poner mi examen corto. Lo que pasa es que se atuvieron y como que pensaron que les iba a dejar saber a qué horas, pues yo no sé qué les pasó, pero cada vez que yo les digo examen corto y yo no voy a dar clase, lo voy a dejar a la hora de mi clase, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, aquí estaríamos, jóvenes. Dígame. Solo que acá en los horarios de parciales dice que los parciales son de 1:30 a 3:30.
Ah, bueno, entonces a esa hora les pondría de 1:30 a 3:30. Ah, bueno, sí, pero estaba diciendo que en la Ay, mañana. Sí. Preguntando. Es que yo pensé que era en la mañana. Vaya, gracias. Yo voy a ponerlo de acuerdo al horario que les fue enviado. De acuerdo, Inge, gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, aquí dejaría mi clase. Nos estaríamos viendo, creo que la otra semana. Gracias, Inge, feliz día.